Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos amigos? Muy buenas noches. Bueno, nos encontramos acá en las afueras del Hernando Siles cuando ya poco a poco el público va dejando el estadio Miraflorino en una jornada donde Bolívar empató un partido que al principio se le ponía muy difícil, muy cuesta arriba con esos 2 goles en contra y más aún con la expulsión de Gariglio al minuto 57. Voy a dar la bienvenida a una colega también que vino desde Tarija a cubrir este importante partido. Ella es Lady. ¿Cómo estás, Lady? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Edson. Buenas noches para toda la gente que se van conectando, pendiente de lo que fue el partido de Bolívar justamente frente a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. Como bien dijiste, no vinimos desde la ciudad de Tarija a ver este partido y también para poder hablar con la gente. El análisis mío, queridos amigos, es que en el primer tiempo Bolívar un poco estuvo, su falencia fue en los desbordes, tanto por el extremo derecho como el extremo izquierdo. Recordemos que hoy Patito Rodríguez no estuvo desde el vamos y tampoco pudo sumar minutos porque viene recién recuperándose de una lesión, así que no fue tomado en cuenta para este partido. Y bueno, ingresó el Papu Velázquez por el sector izquierdo y por la otra punta estaba Cataño, que también solía alternar al medio, ¿no? El Papu, la verdad que no le fue muy bien encarando por esa posición. Voy a concluir con mi análisis que te decía, en un primer tiempo donde Bolívar careció un poco de sorpresa por los extremos, tanto por la banda del Papu Velázquez, por el lado izquierdo, y también por el lado derecho, donde a veces Cataño transitaba por el medio campo tratando de generar, que no lo hizo mal Cataño, de hecho de sus pies llegó un par de remates de larga distancia. Por el lado derecho es verdad, Jesús Sagredo no pasó mucho y también se sintió la baja de Battaglini, que juega por esa posición, un Battaglini igual que estaba tocado, estaba por ahí entre algodones y por eso no fue de la partida en este compromiso. Entonces el primer tiempo Bolívar perdió sorpresa por los costados y eso le jugó en contra, no poder sorprender a este Atlético Mineiro, que por cierto se replegó. Hay que darle mérito también al equipo brasileño, que supo jugar defensivamente, le digo. Supo hacer su fútbol. Supo hacer lo que sabíamos, lo que es habitual en cuanto a los equipos que vienen acá, de Brasil o Argentina, al Hernando Siles, ¿no? Es replegarse defensivamente. Y hoy Atlético Mineiro defendió en momentos con 11 hombres, te diría, porque tanto Ronnie en el primer tiempo y Hulk en el segundo retrocedían y armaban 12 bloques de 5 ahí. Estaban todos los jugadores en la zona entonces, defensiva. eso fue la clave de un Atlético Mineiro que supo cerrar los espacios a Bolívar, y Bolívar no encontró en el primer tiempo, sobre todo, la fórmula para poder abrir los caminos tanto por el extremo izquierdo con el Papu Velázquez y también por la banda derecha. Luego ya en eso, y precisamente atacando Bolívar en una jugada de contragolpe, que era lo que apostaba Atlético Mineiro, encontró el gol de la apertura del marcador. Fue una jugada de que le pilló mal parada a Bolívar, salió en contragolpe Atlético Mineiro y la supieron terminar muy bien esta jugada, y justamente Alexander llega al límite del área y solamente le tiene que empujar. Luego una pelota parada, Atlético Mineiro encuentra el segundo gol del partido, con Víctor Hugo encuentra el segundo gol, y bueno, era un balde de agua fría en ese momento para Bolívar, que pese a eso siguió intentando, pero no logró descontar, que hubiera sido muy bueno que por lo menos hubiera descontado antes de que finalice la primera parte. Posteriormente, en el segundo tiempo, Bolívar mejora un poco su andamiaje en la segunda parte, y bueno, también producto de ellos que llega el gol del descuento con Robson Mateos, ¿no? Fue importante el gol de Robson Mateo, porque ingresaron lo que es del entretiempo, no pasó ni 2 minutos, te podría decir. Al minuto 48. Al minuto 48 justamente, sí, 48. ¿Ves? O sea, minuto 2 de lo que es la segunda parte del partido, y eso fue importante para que los jugadores sigan destacando y llevando el partido para adelante también. Así es, queridos amigos, el gol de Robson fue elemental de ese tiro de esquina de Bolívar para, ni bien iniciar la segunda parte, pueda Bolívar descontar el marcador, y de ahí en más el cuadro celeste se fue de lleno en busca del empate, que lo tuvo para conseguirlo. Ese empate, el descuento fue un envío anímico muy importante, y que Bolívar insistió, un Robson Mateos que en ese medio campo de a poquito fue agarrándose, haciéndose dueño de ese medio campo, siendo desequilibrante con sus cambios de ritmo, ingresando de derecha a izquierda por adentro. Y bueno, llegó un penal que lastimosamente Cauterucho, esas son las cosas del fútbol, un día haces todos los goles y otro día los goleadores como Martín no pueden convertirlo. Se equivocan, sí, ¿no? Porque la verdad que la quiso asegurar de mejor forma con un remate fuertísimo al palo y dio en el travesaño, y para nuestro infortunio rebota afuera de la línea, porque en otras veces te puede entrar y en esta ocasión no ingresó. Bueno,
de marcar ese gol para Bolívar había sido 2-2 y se venía con todo Bolívar. Se ponía más bonito el partido también porque Bolívar estaba empezando a atacar. Así es, queridos amigos, como les decía, ya en la segunda parte, con ese gol de descuento de Bolívar, Robato movió un poco el esquema, más aún con la expulsión de Garillo, se vio obligado a hacer unos cambios ahí, porque ingresó Luis Paz, y también ingresó Dorni Romero, salió Jesús Sagredo y también salió el Papu, un Papu que no gravitó en todo el partido, perdió algunas pelotas, no se animaba a encarar, no era ese Papu que lo conocíamos en Wilstermann, en el mismo Bolívar, un Papu que de a poquito lo veíamos, por ejemplo en el partido con Guavirá, que estaba recuperando ese nivel, ese Papu encarador que lo conocemos, pero hoy lastimosamente no fue eso, no se animó a encarar en el 1 contra 1, que es su fuerte del Papu, ¿no? Y hoy el Papu, al menos en el primer tiempo, todas las pelotas iban para atrás, y entonces ahí es donde te digo, faltó ese Patito Rodríguez, y era la oportunidad para el Papu, ¿no? Para que agarre confianza y empiece a encarar, no tenga ese miedo a los rivales, unos rivales que por cierto también le venían a cerrar de a 2, ¿no? Eso es verdad, pero ahí se le faltó jugarse al Papu, un poco más de atrevimiento que lo tiene, y por eso le decimos que al Papu no dio hoy lo que puede dar, porque yo estoy convencido de que el Papu es un jugadorazo, es un jugadorazo, solo que le está faltando ese convencimiento a él mismo de sentirse capaz y de ir al frente, porque ya lo demostró con Palmeiras, un partido donde Bolívar no iba mal, ingresó el Papu Velázquez en el segundo tiempo, el Papu Velázquez fue determinante. Es un tipo Henry Vaca, ¿no? Un jugador que le gusta la gambeta, el 1 contra 1, pero hoy, como dices también, el equipo rival te venían entre dos a cubrir y no te daban ese espacio para que puedas mandar el centro. Así es, y en esa banda izquierda, amigos, entre el Papu y también Sagredo, que jugó José Sagredo, jugó de lateral izquierdo, ya habitual en Bolívar, no gravitaron mucho, no sorprendieron, y ahí es donde a Bolívar le faltó ese vértigo en esa posición, poder sorprender por ese costado. ¿Qué sensación te dejó el partido? La verdad es un partido, o sea, el único que ha sudado la camiseta ha sido el 10 Cataño. Después, nuestro zaguero, muy bien. No era una falta para roja, así para amarilla. El árbitro ya debía mostrar la cartulina amarilla desde el primer... ¿Qué te pareció el arbitraje el día de hoy? Pésimo, pésimo, porque debían irse con amarilla y con roja, incluso los del otro equipo, porque no jugaba golpear. Muy mal, muy mal. Robato, no sé cuál es la función o el charle con Sagredo. La verdad, los dos Sagredos no teníamos ataque por bandas. ¿Quién tendría que haber entrado en esa posición? Podía entrar Battaglini por uno de los Sagredos por lo menos. ¿Y contento con el desempeño, lo que es de Luis Paz, por ahí que entró en los segundos 45 minutos, o te deja poco todavía? Tiene algo, ha tenido chispa, tal vez le faltaban minutos, pero muy mal por Robato y por Sagredo. Que Robato no da la cara. ¿Cómo tiene que ir a jugar Bolívar ahora a Brasil? La verdad, tienen que meterse atrás, esperar al contragolpe. No hay otra situación y tienen que buscar un zaguero, no tienen más zagueros. Para la baja de Patito y Battaglini en los dos extremos durante los 45 minutos iniciales, ¿se sintió mucho? Totalmente, al menos la baja de Battaglini. Como sea la baja del Patito, es una baja muy, ¿cómo le digo? O sea, muy sentida, pero ha sabido compensar Cataño. Cataño es el único para mí que ha sudado la camiseta el día de hoy. Ahí vienen los amigos dando la opinión. Y ¿sabes qué? Me hizo recuerdo, para destacar, cambiamos acá, el partido de Cataño. La verdad que un Cataño que no llegaba bien a este compromiso, llegaba entre algodones igual. Y la verdad que el primer tiempo, como te digo, entrando al medio, tuvo un par de escapadas y remates a larga distancia que exigió al arquero Atlético Mineiro. Luego ya en el segundo tiempo fue con una sola pierna porque venía ya tocado, venía golpeado en el primer tiempo. En una jugada, por ejemplo, cuando empieza el partido, minuto 2 o 3 si no estoy mal, vimos, ¿no?, que se toca la pierna al inicio justamente, y todos en el estadio era como que no, por favor que no se lesione porque es uno de los jugadores importantes que tiene la academia también. La verdad que con una sola pierna jugó un partidazo y con mucha garra, con mucha personalidad. Es un jugador distinto. Sí, incluso él no es un extremo, él es un volante creativo que juega tipo 10, es un enganche. Esas son sus condiciones que se mostró Millonarios jugando allá en Colombia por mucho tiempo, donde es un jugador muy reconocido por el cuadro bogotano, pero acá hoy se lo vio en una faceta de extremo y fue el mejor, desbordando, yendo con mucho ímpetu, con mucho corazón. Y por su lado de él llegaron las situaciones más claras, varios centros
que por poco Bolívar estuvo por convertir, así que un punto muy alto para Cataño, que con una sola pierna. Alto de Cataño es que no te daba ningún balón por perdido, las luchaba todas hasta el último, todas. Y eso que estaba entre algodones justamente. Exacto, y otro jugador que me gustó también, aunque tuvo momentos intermitentes, pero al final Torrent fue el líder de esa zona defensiva de Bolívar, un Torrent que recordemos, al inicio era un jugador que recibía muchas críticas de la afición bolivarista porque bueno, se lesionó, no podía mostrar su potencial, pero una vez que superó su lesión Torrent, fue ese jugador que se hablaba de esa experiencia que tenía en el fútbol argentino, y hoy en día es ese jugador que le marca experiencia en la última línea, y con la expulsión de Gariglio nuevamente él tomó esa responsabilidad y fue ese bastión, ese hombre muy importante en la saga central de Bolívar ante un Atlético Mineiro que se venía de ratos cuando Bolívar, obviamente por estar debajo del marcador, se iba con todo al frente y dejaba muchos espacios vacíos, más aún con la expulsión de Gariglio, y Torrent fue ese hombre líder en la saga de defensa, así que una mención muy especial para un Torrent que jugó muy bien, igual que Cataño.